Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Samantha Saporiti, soy parte del equipo de desarrollo de la empresa Tanor. Hoy le damos la bienvenida a Alejandro Brunori. Él es especialista en compatibilidad de mezclas y en aplicaciones. Pertenece al INTA de Marco Juárez y también es profesor de terapéutica vegetal en la Universidad de Villa María. Bienvenido, Alejandro, gracias por unirte a esta capacitación. Eh, ¿Quisieras comentarnos de qué vas a hablar hoy? Hola Samantha, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, vamos a conversar sobre una temática que en los últimos años ha tomado carrera y tiene que ver con la compatibilidad de las mezclas, ¿no? Por suerte, hemos detectado y hemos reconocido que en los procesos de las aplicaciones, más allá de la producción de gotas y ver cómo vamos a trabajar con el cuidado de esas gotas desde la aplicación hacia el objetivo, hemos entendido que además de las etapas de las aplicaciones, tenemos que rever las pérdidas que se pueden ocasionar inclusive cuando o incluso cuando todavía no se hicieron las aplicaciones que están allí en el tanque, en los procesos, en esas reacciones químicas o físicas que pueden suceder en el caldo y que entonces ameritan un diseño, un estudio, una planificación de la mezcla, porque la mezcla no es solo un apilamiento de productos, tiene que estar diseñada, tiene que estar bien pensado para que eso tenga valor, ¿no? Y que no sea el punto inicial en el cual ya tenemos pérdida de eficacia y que después lo vamos a arrastrar en todas las etapas del proceso de una aplicación, que es desde la formación de la gota hasta la eficacia biológica, ¿eh? Así que sí, la verdad que estoy muy contento de compartir con ustedes este tiempo, tratando de hacer extensión, de compartir parte del conocimiento, de, de, de toda la generación de información que estamos llevando adelante. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Desde Atanor nos interesa muchísimo poder brindar información a los productores, a los usuarios, y también queremos comentarles en qué venimos trabajando en estos últimos años, qué podemos brindarle al productor para que pueda usar mejor estos productos, y tenemos algunas herramientas digitales para que sea mucho más fácil la utilización. Vemos que es un tema que es muy importante, así que esperemos que lo puedan aprovechar. Así que bueno, Alejandro, te dejo con tu presentación y seguimos. Gracias, Samantha. Adelante. Bueno, vamos a meter manos a la obra y vamos a desarrollar la temática de formulaciones y mezclas de fitosanitarios. Vamos a trabajar en estos conceptos claves en lo que es formulaciones, compatibilidad y desempeño en las aplicaciones. Y esto es un poco lo que le comentaba recién a Samantha y tiene que ver con cómo esta temática ha adquirido relevancia en los últimos años. Porque cuando nosotros analizamos las etapas críticas de pérdidas en una aplicación de fitosanitarios, en general nos enfocábamos desde el momento de la fragmentación del caldo en gotas, ¿no? Que es el paso aquí donde dice pulverización. Y las pérdidas asociadas o las ineficiencias podrían estar dadas en este paso por la deriva y la evaporación de gotas. Luego, cuando esas gotas se transportan hacia el objetivo, también nuevamente la deriva y la evaporación, lo que forma la exoderiva. Y por último, cuando las gotas llegan, deben quedar impactadas allí, retenidas un determinado tiempo, y ahí podríamos también tener pérdidas por endoderiva, que están dadas principalmente por el rebote de la gota, el escurrimiento, la baja retención allí. Y finalmente, la última etapa en la cual debemos mejorar, ¿no es cierto?, o controlar el depósito de la gota para que se genere la absorción, para lograr el efecto biológico, tiene que ver con problemas asociados a justamente, por ejemplo, distintos tipos de cutícula, algunas dificultades, presencia de pelos, tricomas en la superficie, que podrían ser de enfermedades, de plagas o de maleza, ¿sí? Entonces, en la historia de la protección vegetal, cuando hablábamos de pulverización y de las pérdidas asociadas, nos enfocábamos principalmente en estas etapas y gracias a los últimos años o a las consecuencias o a los problemas operativos que hubo con el tema de las mezclas, hemos empezado a detectar que el primer paso en el cual puede haber pérdida de eficacia, aún así, cuando todavía no se realizó la aplicación, se da en el momento de la carga de productos en el tanque, ¿sí? La carga de productos y la formación de la mezcla. Y allí tenemos pérdidas que están asociadas a las incompatibilidades, que son físicas, químicas, también pueden ser biológicas, y que generalmente nos traen problemas a la hora de la logística, ¿no? En el momento de la aplicación.
Bueno, si esto es un problema, ¿para qué hacemos mezclas entonces? Bueno, está más que claro, ¿no? Tienen muchos beneficios las mezclas desde el punto de el espectro de control, la combinación de distintos activos que permitan en una sola aplicación poder controlar o poder trabajar con distintas plagas en el mismo espacio y el tiempo. Después, por ejemplo, como se ve en el punto número 2, en la complementariedad y en el sinergismo. O sea, hay algunos principios activos que cuando se combinan se potencian, entonces tenemos una mayor eficacia de control, por lo cual ese también es otro de los beneficios. Después, en el manejo de las resistencias. Sabemos que una de las estrategias para la mitigación de las resistencias tiene que ver con el uso de mezclas. Eso es algo muy positivo y por lo tanto también es un beneficio. Otro puede ser aportar residualidad en el control en un lote, ya sea como hablábamos antes, de una maleza, de una enfermedad o de un insecto a través de la persistencia. Y finalmente tiene que ver con el ahorro de tiempo, de pasadas, de la eficiencia en el uso de recursos y la optimización de la logística. Entonces, como les decía, sobre un inicio, una mezcla bien pensada siempre busca sumar valor, no es solo el apilamiento o la suma de productos. Y hay que hacerlo bien porque puede traer problemas de incompatibilidad. Ahora bien, es un tema bastante complejo el tema de la compatibilidad. Hay un montón de leyes físicas, químicas y principios químicos que están detrás de esto. Lo que tratamos de hacer aquí es una exposición bastante más accesible a lo que es el productor, al asesor. No vamos a trabajar en conceptos químicos, pero sí vamos a ir tocando todos los distintos factores que pueden afectar finalmente a la compatibilidad en el tanque, ¿sí? Vamos a ir uno por uno para ver cómo podemos mejorarlos o cómo podemos trabajarlos. Y vamos a comenzar por un concepto que es poco común y que tiene que ver con la calidad de la formulación. En general, cuando tenemos dos productos que pensamos a priori que son iguales, la verdad es que no necesariamente son iguales. Por eso, aquí se pueden ver dos envases de un fungicida. Este es de la marca A, este es de la marca B. Vemos que hay dos productos que a simple vista son iguales, comparten la misma proporción del ingrediente activo, 460 gramos cada uno. Sin embargo, estos productos que parecen ser iguales porque es el mismo activo, la misma concentración, no son iguales y tiene que ver con diferencias en su formulación. Y aquí surge uno de los conceptos más importantes, que la formulación, que es la propuesta que hace una empresa a través de la innovación y la tecnología, la formulación no es solo el activo, ¿sí? La formulación tiene mucho más que eso. Aquí en esta diapositiva podemos observar, por ejemplo, en un envase de 1 litro, que esta formulación tiene este envase de 1 litro tiene el 45% de ingrediente activo. De 1 litro, el 45% son 450 centímetros cúbicos. Entonces, en ese litro de producto comercial que yo me compro, ¿qué hay además del ingrediente activo? Que es lo que yo siempre observo y es lo que yo siempre me fijo para que un producto tenga su cometido, ¿no? Su objeto de control biológico. Bueno, en este caso hay un 55% en este ejemplo que tiene que ver con las sustancias que son auxiliares, inertes y un 25% lo que forman parte de los coformulantes. Y pueden observar a la derecha la cantidad de coformulantes que hay. Solventes, dispersantes, humectantes, antiespumantes, conservantes, bufferizantes, compatibilizantes, subyuvantes. Es decir, cuando uno compra una formulación, nunca compra el ingrediente activo puro al 100%. Siempre lo compra adentro de un paquete tecnológico que es el desarrollo que cada compañía hace y que después termina con un sello que es una marca. Entonces, hay diferencias en la calidad de los productos porque no estamos comparando siempre lo mismo, más allá de comparar dos ingredientes activos. Y entonces, para reforzar esta idea, la pregunta es, si tenemos glifosatos de marcas distintas al 60%, ¿son iguales? Claramente la respuesta es no, ¿sí? Estamos en presencia de dos productos comerciales que contienen el mismo ingrediente activo, vamos a pensar que es la misma sal, ¿sí? Al 60%, pero ya hemos visto que una formulación no es solamente el activo, y esto para reforzar, ¿no? Siempre vamos a tener tres patas o tres pilares que hacen a la constitución final de una formulación, al paquete tecnológico. Y allí, a donde se cruzan estos tres pilares, coformulantes, sustancias auxiliares y principio activo, allí queda determinado la propuesta tecnológica, la calidad de la formulación y la marca comercial. Allí tenemos a una formulación completa. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas veces nos pasa que
En mezclas que ya son conocidas para nosotros, vemos que una determinada mezcla en la participación con la participación de 3 productos no se corta, y cuando cambiamos uno de los 3 productos por otra marca, empezamos a ver diferencias en la compatibilidad o en la estabilidad. Entonces, a priori uno tendería a pensar que es exactamente lo mismo, porque estamos haciendo la combinación de 3 activos, pero ahora ya sabemos que nunca un producto es exactamente igual a otro, porque más allá del activo hay en el paquete tecnológico, en el producto formulado, tenemos otros componentes como las sustancias auxiliares y los coformulantes que terminan definiendo la calidad, y hay un aporte muy grande de otras sustancias y aditivos que pueden ayudar o no tanto a la compatibilidad de una mezcla. Entonces, respecto a lo que es calidad de formulación, queda claro que 2 productos diferentes de distinta marca generan distintos impactos en lo que es la compatibilidad de tanque. Y después tenemos los tipos de formulaciones, que en el campo tenemos un montón. Podemos observar formulaciones de tipo sólidas, como se ven a la izquierda, y formulaciones de tipo líquidas, como se ven a la derecha. Lo que es interesante aquí es poder reconocer cuál es el tipo de formulación en el que estamos enfrente, ¿no? Por ejemplo, tenemos polvos dentro de las sólidas, polvos que son solubles o granulados que son solubles, y otros que son mojables o dispersables, ¿sí? Que no son solubles. Y por el lado de los líquidos tenemos una formulación que es líquido soluble, y después tenemos un montón de otras formulaciones como concentrado emulsionable, suspensión concentrada, microemulsión, aceite en agua, dispersión olosa, suspensión de cápsula y suspoemulsión, en los cuales son todas mezclas o son todas preparaciones que no dice líquido soluble, o sea, son diferentes a líquido soluble. Nos da la pauta de que todo el resto de las formulaciones que están presentes en el mercado no presentan esta característica, ¿sí? Y más allá de las diferencias puntuales que no vamos hoy a desarrollar, sí es interesante entender que no todas las formulaciones se comportan igual cuando se mezclan con el agua, que digamos que forma parte de del proceso del armado de caldo, la mezcla con agua, y que algunas de estas formulaciones forman soluciones y otras forman sistemas dispersos, como vamos a ver después a continuación. Esto, para que tengan en cuenta, no hay que aprenderlo de memoria. Cualquier envase de cualquier marca, esto es una reglamentación de etiquetado, debajo de la marca comercial van a encontrar que dice la formulación, ¿sí? En este caso es un concentrado emulsionable, en este caso, perdón, en el primero es un concentrado soluble, en el segundo es un concentrado emulsionable, en el tercero es una suspensión concentrada, y en este otro es una suspensión concentrada. Lo que muestro acá son diferentes presentaciones, bidones de 20 litros, de 5, de 1 litro. No importa la forma del bidón, siempre va a estar declarado cuál es el tipo de formulación, por lo tanto lo podemos saber y eso no hay que aprenderlo de memoria, ¿sí? Es información que se suministra del producto fitosanitario. Y entonces lo más importante es entender cuál es la combinación o cuál es el sistema que se genera cuando un herbicida, un insecticida o un fungicida entra en contacto con el agua del tanque. Bueno, hay 2 caminos en este caso. En el tanque, una formulación puede comportarse como una solución homogénea, que estaría del lado izquierdo, o como un sistema disperso en el lado derecho. Las características claves de cada una de ellas es que cuando es una solución, el ingrediente activo queda disuelto a nivel molecular, es decir, parecería como que el ingrediente activo queda derretido en el agua, no se lo ve más, ¿sí? Si es una partícula sólida, cuando entra en solución y pasa a estar en estado molecular por el proceso de solvatación, queda como translúcido, ¿sí? No hay partículas sólidas, ni gotas, ni micelas. Aquí se puede ver una translucencia perfecta en este envase en el cual ya hay un agroquímico en el agua, ¿sí? La mezcla se ve homogénea, uniforme, translúcida. Y los ejemplos, los únicos 2 ejemplos de esto son el líquido soluble y el granulado soluble. Y esto no requiere de agitación. Por el otro lado, todas las formulaciones que no sean líquidos solubles o granulados solubles van a formar un sistema disperso en el cual hay algo que va a estar disperso dentro del agua, ¿sí? Que pueden ser partículas sólidas, pueden ser micelas, y la mezcla con el agua se ve, se ve opaca, se ve turbia, no se ve translúcida como en el caso de las soluciones, ¿sí? Y por otro lado, algo muy importante es que si no se agita, esto puede sedimentar o puede separarse en fases e ir hacia la superficie, como en este caso, puede caer
y sedimentar o puede ir a la superficie. Entonces, este tipo de formulaciones, suspensiones concentradas, concentrados emulsionables, emulsiones en agua, granulados mojables o dispersables, y en menor medida la microemulsión, son todas formulaciones que requieren agitación. Por eso es importante entender enfrente de qué tipo de formulación estoy para saber qué es lo que necesita y cuáles son las características naturales que tienen cada una de ellas, ¿sí? Para reforzar este concepto, voy a compartir un video que es muy sencillo y que tiene que ver con poder hacer una analogía con productos que tenemos en casas de la industria alimenticia, en este caso, para poder recordar y entender mejor qué es lo que nos pasa en el campo, Samantha. Aquí vamos a ver, tenemos en este caso, dos sobres de jugo, uno que es de naranja, ¿sí? Y el otro que es de manzana, y lo que vamos a hacer es prepararlo como si esa fuera la formulación, ¿no? Vamos a hacer una mezcla con el agua del vaso y vamos a observar cuál es el resultado de cada una de ellas. Allí lo que hicimos fue la incorporación de esa formulación, ¿sí? Vemos que a simple vista, sin agitación, son más o menos parecidas. Tenemos algo más de presencia en la superficie en el lado de naranja. Y bueno, después de la agitación sí ya vemos mejor las diferencias. En el vaso de la izquierda se observa una mezcla heterogénea, opaca, que no es translúcida, ¿sí? Podemos ver que no se ve del otro lado del vaso, no vemos del otro lado del vaso, no sabemos qué hay detrás de ese recipiente. Y por el otro lado, en la mezcla del jugo de manzana, sí podemos observar las figuras, ¿sí? Que están detrás del vaso, por lo tanto es una translucencia. Bueno, esa es una moneda de 50 centavos. Para los que no conocen, era una herramienta monetaria, ¿sí? Bueno, la moneda acá la estamos usando para pasar detrás del vaso y se puede ver de una, en el de la derecha se observa la moneda y en el cambio en el de la izquierda no se observa. Claramente estamos formando estas mezclas, son dos componentes diferentes. En el caso de la izquierda, ¿sí? Estamos hablando de una suspensión y en el caso de la derecha estamos hablando de una solución. Y ahora, ¿qué pasa si dejamos esto reposar sin agitación de un día para el otro? Bueno, en el caso del jugo de naranja encontramos que hay sedimentos, es decir, lo que estaba suspendido, al no tener agitación, empieza a precipitar. Es decir, si de un día para el otro no agito el jugo de naranja para preparar un vaso, voy a tener diferencias en la concentración del jugo. Va a estar más liviano arriba y va a estar más cargado abajo. Por el contrario, en el caso del jugo de manzana, ¿sí? Puede haber algún excipiente, pero sin agitación de un día para el otro, se sostuvo esa solución en perfecto estado. De esta manera, podemos entender que si tenemos la capacidad de identificar cuál es el tipo de solución o cuál es el tipo de formulación y qué es lo que nos va a pasar cuando lo mezclemos con el agua, podemos entender los requisitos de cada una de ellas y algunos problemas de incompatibilidad, ¿sí? Para cerrar con esto, si tenemos una formulación que es soluble, ya sea líquida o granulado, soluble, no requiere agitación, tiene que quedar translúcido como se ve aquí y la luz puede pasar de un lugar hacia el otro del recipiente. En cambio, cuando tenemos cualquier otra formulación que no sean solubles, ¿sí? Ya sean suspensiones o emulsiones, se nos va a generar una mezcla en el agua que es opaca, la luz no va a poder pasar, y esto va a requerir de agitación, como vimos recién en el video, porque de lo contrario va a tener o precipitación o separación de fases y migración hacia la superficie. Entonces también en este caso propongo un ejemplo para entender las formulaciones sólidas y para reforzar esto. ¿Todas las formulaciones sólidas son solubles? Bueno, claramente no, ¿sí? Ahí tenemos una formulación sólida que generó en el agua una mezcla opaca y tenemos otra formulación sólida que en el agua formó una mezcla que es homogénea, translúcida. Entonces, esto me da la pauta de que estamos hablando de una solución, esto no requiere agitación y por el otro lado, esto es una suspensión y tiene que tener otros cuidados, porque si no, naturalmente después de un tiempo va a tender a sedimentar, ¿sí? Y por otro lado, si lo observamos en el microscopio,
En este caso, observamos partículas, estas partículas insolubles de activos que se ven aquí, que forman parte de la suspensión. En cambio, por el lado derecho, en esta mezcla homogénea, el activo está completamente solvatado, está derretido en el agua, por eso nosotros no lo podemos determinar y por eso si no tiene agitación esto no va a generar ningún tipo de sedimento, ¿sí? Es translúcido. Bueno, otro de los factores que afectan a la compatibilidad en el tanque tiene que ver con la calidad del agua. Y la calidad del agua, nosotros es un parámetro que analizamos siempre para las aplicaciones y acá tenemos que tener en cuenta otras cosas más para lo que son, además de las aplicaciones, para ver su efecto o su impacto en las mezclas. Por un lado, respecto al pH, hace muchos años hacíamos mucho hincapié en la corrección de pH, pero después entendimos que en general, en la mayoría de los productos, sacando algunas cuestiones específicas, un pH levemente ácido está correcto para las aplicaciones. Sin embargo, cuando estamos trabajando en mezclas, no hay que hacer correcciones de pH de manera preventiva, sobre todo cuando se va a usar glifosato, porque el glifosato es un herbicida que se usa a alta dosis y que baja mucho el pH. Entonces, si en una mezcla yo voy a utilizar glifosato, no se recomienda hacer correcciones de pH porque el mismo uso de glifosato va a tener ese efecto. Y en mezclas, cuando el pH es demasiado bajo, ¿sí? Cuando el pH es muy ácido, eso puede complicar o arruinar una mezcla. Se puede producir gelificación o un montón de otros procesos que son indeseados y que tienden a generar distintas reacciones de incompatibilidad, ¿sí? Bueno, por el otro lado, la dureza del agua puede hacernos jugar una mala pasada, porque la dureza, más allá de los ingredientes activos, que es los que nosotros estamos acostumbrados, que la dureza me puede afectar porque genera distintos tipos de reacciones con los activos inactivándolos, también generan rupturas que pueden ser de los dispersantes de los concentrados emulsionables, de los emulsionantes de los concentrados emulsionables, de los agentes que son dispersantes de las suspensiones concentradas. Entonces, más allá de la combinación con los activos, también generan distintos problemas a nivel de formulación. La dureza del agua siempre hay que corregirla porque es uno de los pasos para mejorar la calidad del agua. Después también tenemos que considerar la fuerza iónica, que tiene que ver o sea, que toma en cuenta la cantidad o la carga eléctrica que tenga esa solución o la mezcla con el agua, ¿no? Hay que tener en cuenta cuando se usan fertilizantes principalmente y productos en alta dosis, sobre todo los que son solubles, que pueden aportar una gran cantidad de cargas. Y después también algo que no parecía tan importante, que tiene que ver con la temperatura. Cuando la temperatura del agua es fría, es más lento, todos los procesos son más lentos y es difícil la incorporación de los productos. Y algunos de ellos no se desempeñan bien con el agua fría. Es el caso de algunas suspensiones que con el agua fría rápidamente precipitan porque el dispersante no puede funcionar correctamente, o también nos ha pasado con algunos antiespumantes que con baja temperatura no pueden funcionar. Hay muchos componentes que no reaccionan de la misma forma cuando la temperatura del agua es baja. Por lo tanto, es un factor que también puede complicarnos la compatibilidad de una mezcla. Y ahora pasamos al volumen de aplicación. En las aplicaciones tenemos, en función de si son terrestres o si son aéreas, por ejemplo ahora con dron, tenemos una gran variabilidad en el volumen, pero el concepto es bastante sencillo. Cuando yo tengo una aplicación con un volumen de, por ejemplo, 80 litros, tengo más espacio para que los activos se encuentren más distanciados e interaccionen un poco menos. Ahora, cuando yo tengo la misma dosis de producto por hectárea, pero reduzco la cantidad de agua, los obligo a que estén en contacto más cerca, cuerpo a cuerpo. Y eso puede llevar a un momento de tensiones, porque si los productos se llevan mal entre sí, al estar más cerca generan una interacción mucho más fuerte, ¿sí? Entonces, el volumen del agua es un factor que nos puede jugar en contra. Sin embargo, no resuelve un problema de compatibilidad. Es decir, si yo tengo una mezcla que es incompatible, el hecho de aumentar los litros por hectárea no me va a solucionar un problema de compatibilidad, pero sí cuando no hay situaciones muy, digamos, muy complicadas, siempre más volumen nos ayuda a que cada uno pueda mantener su espacio y que interactúen de una manera más amistosa entre ellos porque tienen más espacio para cada uno de ellos, ¿sí? No resuelve un problema de fondo, pero sí colabora
en la estabilidad de las mezclas mayor volumen de agua. Eso lo tenemos probado y medido. Después, por otro lado, el uso de coadyuvantes es una gran herramienta. Hoy en día ya todos sabemos que tenemos que utilizar coadyuvantes porque son una gran herramienta. Nosotros lo tenemos en las aplicaciones. Reducen la tensión superficial, aumentan la cobertura, la retención, reducen la evaporación, favorecen la penetración, activan el producto. Hay un montón de motivos por los cuales debemos usar coadyuvantes. Sin embargo, el tipo de coadyuvante hace la diferencia, porque no todos hacen lo mismo. Entonces tenemos que entender para qué es ese coadyuvante, para qué fue generado, para qué fue desarrollado, ¿sí? Y cuál es el tipo de función que va a cumplir. Por eso no tenemos que asumir la compatibilidad. El hecho de usar un coadyuvante no significa que va a tener un efecto compatibilizante, aún así si se aumenta la dosis de producto, ¿sí? Si no está preparado para esa función, no va a poder generar ese resultado. Nosotros tenemos distintos tipos de coadyuvantes, aquellos que son los acondicionadores de agua, otros que son compatibilizantes y otros que están pensados en el proceso de la mejora de la calidad de aplicación y la protección de las gotas y la activación del producto. Entonces, cada uno tiene un momento de agregado diferente. Si el producto es compatibilizante o acondicionador de agua, lo que tenemos que hacer es agregarlo primero antes de los productos, es decir, colocamos agua en el tanque, van este tipo de productos preventivos y acondicionadores, después van la carga de productos y finalmente van los coadyuvantes que son los mejoradores de la calidad de aplicación, ¿sí? Se ubican en distintos momentos en función de su función, en función de su función, justamente, del tipo de producto y cuál es su funcionamiento que tiene que cumplir en esa mezcla, en ese proceso de mejora del caldo, ¿no? Y bueno, y esto es importante porque muchas veces se cree que el coadyuvante es mágico y no, los coadyuvantes compatibilizantes no garantizan nunca el 100% ni la eficacia ni la compatibilidad 100% de una mezcla, ¿sí? Hay muchas marcas diferentes con formulaciones diferentes y todos trabajan de una manera diferente. Hay algunos que trabajan más por pH, otros trabajan más con otro tipo de componentes dentro de la formulación, entonces responden de distinta forma. Las prestaciones son diferentes y esto creo que es un concepto importante. Mejor que un compatibilizante es una mezcla diseñada con productos compatibles y de calidad, ¿sí? Esto es, en vez de hacer un apilamiento de productos porque tengo mi coadyuvante que es un compatibilizante, lo que tengo que hacer es invertir tiempo para entender que no todo es compatible con todo y luego, sin lugar a dudas, tener la herramienta del compatibilizante para que nos ayude a que eso se lleve mejor, ¿sí? Pero no es la idea pues, hacer un apilamiento de productos sin sentido tratando de tener un producto que sea mágico y que me resuelva todos los problemas, ¿sí? Y por otro lado, también esto viene bien para comentar que no todos los fitosanitarios son aptos para dron, ¿sí? Así como los coadyuvantes, no todos son aptos para todo lo mismo, no todos tienen las mismas funciones. En el caso de los fitosanitarios también no todos son aptos para las mismas funciones, ¿sí? Bueno, después tenemos otro de los focos claves, el tema de la agitación. Con las máquinas terrestres estamos más acostumbrados a la agitación hidráulica con Venturi o a la agitación mecánica de paletas. Y ahora tenemos en el campo al drone, ¿no? Que es una tecnología bastante reciente, pero que no posee sistema de agitación por el momento. Fíjense que acá, como se puede ver en esta imagen, le llamo tanque expendio, porque el tanque aquí cumple la función solo de almacenar o de retener en un corto tiempo la cantidad de líquido para que sea alargado en el campo, para esa liberación en el ambiente. Pero el tanque no tiene sistema de agitación, tiene una forma irregular, como se ve allí en la pantalla, no tiene sistema de retorno ni paletas que pudieran hacer agitación, y sin embargo antes veíamos que había formulaciones que necesitaban sí o sí de agitación, porque naturalmente esas formulaciones para funcionar requieren de una agitación que el dron no se les puede brindar. Entonces en ese caso lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos un sistema de aplicación con dron es contar sí o sí con, tenemos que contar sí o sí con un tanque de apoyo, un tanque mezclador, que ya esté preparado para cumplir con esta función. Y aquí lo interesante es entender que este tanque de apoyo va a ser el tanque de preparación de mezcla y va a ser el tanque de almacenamiento.
porque aquí yo voy a guardar el caldo que después el dron va a ir liberando en el campo, ¿sí? Este tanque no es un tanque de almacenamiento de mezcla para dejarlo por una determinada cantidad de tiempo sin hacer un análisis, porque no tiene las condiciones para cuidar a la mezcla. Por eso tenemos que almacenarlo, prepararlo y almacenarlo en el tanque, en el tank mix, y luego en la medida que el dron va necesitando, tengo que ir haciendo cargas parciales para hacer el expendio del producto en el campo. Ese es un concepto que me parece que es bastante importante y que hay que revisarlo. Y después, por último, tenemos al orden de mezcla, ¿no? Al orden de mezcla y al momento de la preparación de la mezcla. En general, en fitosanitarios hablamos de primero trabajar con los sólidos y después trabajar con los líquidos. Y dentro de los sólidos tenemos un principio que es de más insolubles a más solubles. Y dentro de los líquidos tenemos el mismo principio, de más insoluble a más soluble. Entonces, cuando arrancamos con los sólidos, vamos a llevar esta metodología y cuando vayamos a los líquidos vamos a hacer lo mismo. Y atención, en el caso de los líquidos no es por tamaño de envases. Estoy mucho en jornada participando con aplicadores, con productores y muchos me dicen que a veces el tema de la organización se hace por el tipo de envase, ¿no? Por el tamaño de envase y por el esfuerzo físico. En este caso siempre vamos a responder, ¿sí?, al tipo de formulación tratando de cumplir con esto, de ir desde lo más insoluble a lo más soluble. La única excepción aquí es que cuando el glifosato es un granulado soluble, ¿sí?, que estaría en esta categoría, dentro de lo más soluble en los sólidos, lo que podemos hacer es su incorporación como si fuera un líquido soluble en esta categoría de los líquidos. ¿Por qué? Porque es un producto muy soluble, pero que al mismo tiempo puede reducir mucho el pH. Bueno, en realidad no lo puede hacer, lo hace, ¿sí? Líquido o sólido, el sólido en general tiende a bajar un poquito más el pH que el líquido. Entonces, bajo esa reducción de pH que me genera en este momento, antes del ingreso de todos los líquidos, después cuando ingresan las suspensiones concentradas, los concentrados emulsionables, pueden ingresar a un medio extremadamente ácido y que no los haga sentir cómodos para su incorporación en la mezcla. Entonces, en ese caso, una de las estrategias es ponerlo como líquido soluble, aprovechando su alta solubilidad y ya cuando ingresa los otros productos se han incorporado con un pH mucho menos agresivo para ellos, ¿sí? Esta es una de las estrategias que estamos barajando. Y bueno, entonces de manera esquemática lo que hacemos es arrancar con la carga de agua hasta un medio del tanque, 3/4, en función de la capacidad y la logística y de la velocidad de la motobomba y todo lo que se sabe, ¿no? Después, ya con la cantidad de agua en el tanque, hacemos la corrección con los acondicionadores, por los motivos que hablábamos antes, y después arrancábamos con los sólidos, bolsas hidrosolubles, y después todo lo que son sólidos, dispersables o mojables. Si se puede, siempre se recomienda hacer una prehidratación, porque estos son productos que están deshidratados, entonces necesitan ir de a poco incorporándose con el agua, primero se mojan, después se hidratan, después se rompen y se separan en partículas más chicas para formar suspensiones, entonces siempre se recomienda hacer una prehidratación y darle tiempo. Estas son formulaciones que requieren tiempo para poder incorporarse. Después pasamos a las líquidas y aquí tenemos ya suspensiones concentradas, toda la categoría de suspensiones, toda la categoría de emulsiones y por último finalmente aquellos gránulos, los granulados que son solubles, como en el ejemplo que dábamos antes, lo ponemos en esta categoría como si fueran líquidos solubles. Finalmente vamos con los coadyuvantes y completamos con el agua para hacer la carga completa, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta que en todo el proceso de mezclado tenemos que hacerlo con el agitador prendido, un sistema de agitación que funcione correctamente para ayudar a la estabilidad del caldo y de la mezcla. Ahora bien, tengo un montón de información. ¿Cómo sé yo que me va a ir bien en el tanque? Bueno, la herramienta obligatoria para antes de hacer una carga en el tanque y ver si funciona o no funciona, es hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a corroborar si lo que después hagamos en el campo funciona o no funciona, para prevenir resultados indeseados y para que nos dé la posibilidad de ir cambiando para mejorar. Entonces esto se hace de manera muy sencilla, necesitamos una botella, un par de jeringas y lo que vamos a hacer en este caso es
un ejercicio. Vamos a preparar un caldo de solo 200 centímetros cúbicos, ¿sí? Este va a ser nuestro objetivo. En vez de preparar tantos litros en la máquina, vamos a preparar como volumen final 200 centímetros cúbicos. Si ese es el volumen del tanque, voy a comenzar preparando 100 centímetros cúbicos, nada más, que se haría la mitad del tanque lleno, ¿no? Entonces, sobre un recipiente voy a poner 100 centímetros cúbicos de agua, voy a corregir el agua, si es lo que voy a hacer después en el campo. Voy a incorporar los fitosanitarios de a uno, respetando el orden de descarga que acabamos de ver recién. Luego de cada incorporación genero agitación entre incorporación e incorporación. Y finalmente completo con agua para llegar a los 200 centímetros cúbicos, cierro y agito invirtiendo 10 veces el recipiente. Y después, esto es lo más importante, voy a observar qué es lo que le sucede a la mezcla. Si se separa luego de 5 minutos, en el caso de terrestre, significa que la mezcla pasa a ser compatible y que la puedo usar en el campo con un buen sistema de agitación. Ahora, si yo tengo algún tipo de incompatibilidad, separación de fases, precipitación, formación de crema o cualquier efecto indeseado en una mezcla antes de los 5 minutos, eso ya es un indicio de incompatibilidad. Por lo tanto, esa mezcla no es recomendable y hay que ver cuál es la otra alternativa que incluso puede sostener el del cambio de la marca comercial, ¿no?, de un producto, para ver, o todo lo que hablamos recién, qué es lo que puedo modificar para que mi mezcla tenga éxito. Y en el caso del dron, lo que tenemos que hacer es esperar un ratito más, no 5 minutos. En el dron necesitamos esperar 8 o 10 minutos. La cantidad de ese tiempo que el dron va a estar volando con el caldo dentro de la tolva y que no va a tener agitación, ¿no? Entonces, si mi comportamiento en la prueba a pequeña escala es correcto 8 o 10 minutos, a mí me da la garantía de que el dron volando 8 o 10 minutos va a sostener una mezcla compatible para que pueda ser tomado y liberado desde los aspersores rotativos, ¿sí? Si se separa antes de estos tiempos, en el caso de terrestre y de vuelo aéreo con dron, hay que evitar esa mezcla y ver de qué otra forma se puede corregir, tocando cualquiera de los aspectos que vimos antes que terminan definiendo la compatibilidad de una mezcla. Y allí está la regla de 3 simple. Esto lo dejo porque es muy útil. En este caso hice un ejemplo para dron. Si en 15 litros de caldo, voy a usar el dron con 15 litros por hectárea, ¿no? Si en 15 litros por hectárea van 2 litros de un fitosanitario, yo lo que voy a preparar son 0,2 litros, 200 centímetros cúbicos. En 0,2 litros, que voy a preparar yo en mi botella, ¿cuánto es la cantidad proporcional que tengo que usar de mi fitosanitario en esa prueba? Y con esta regla de 3 simples se van calculando todos los volúmenes y así se hace entonces la prueba de compatibilidad a pequeña escala, ¿sí? Y estos son ejemplos que se han visto en diferentes jornadas en las que participé. Esto fue en María Teresa, Santa Fe. Aquí se puede ver cómo una suspensión concentrada empieza a sufrir los inconvenientes de la incompatibilidad, se empieza a ver la presencia o la formación de flóculos, sedimentación, y cómo ya hay una región en la cual empieza a perderse la carga de ese activo que debería estar en suspensión. Aquí esto fue en pergamino, vemos cómo se genera incompatibilidad de dos productos que eran líquidos solubles, que deberían verse 100% translúcidos. Vemos cómo se empiezan a pegar residuos en los recipientes del recipiente, en las paredes del recipiente, y cómo se empiezan a observar estas estructuras que no deberían existir cuando se combinan dos formulaciones que son líquidas solubles. Pueden observarse aquí estos procesos de cristalización que se generan por la incompatibilidad entre dos productos que claramente no se llevan bien. Aquí en este caso, esto es en Marco Juárez, aquí se observa la incompatibilidad de dos productos líquidos solubles y esto se ha solucionado cambiando la marca de esta combinación, cambiando la marca de uno de los dos productos de la mezcla. Pueden ver que la compatibilidad se generó al 100%. Esto fue en Suardi y Santa Fe. También hemos detectado lo mismo, cambiando la formulación de uno de los dos componentes de la mezcla, pasamos de una mezcla incompatible a una mezcla 100% compatible. Y aquí tenemos más ejemplos. Esto es un graminicida aplicado con una marca de un producto, en este caso, y acá se utilizó otro producto. En este caso, ¿sí?, se observa una menor estabilidad del concentrado emulsionable, se empieza a ver una coloración más ámbar sobre la superficie, que tiene que ver con una desestabilización de la emulsión.
Y en este caso, cambiando la marca, fíjense que la estabilidad aquí es mucho mayor, o sea, esto es mucho más estable y más compatible que esta. Es el mismo graminicida, pero al combinarse con distintos productos, reacciona de una manera o puede reaccionar de otra. Aquí en este caso, esto es Colón, provincia de Buenos Aires. Vemos la incompatibilidad de una mezcla entre dos productos que eran líquidos solubles. Aquí vemos cómo una suspensión concentrada ha decantado, ha precipitado rápidamente por efecto de incompatibilidad. Y acá vemos también algo parecido en Galvez Santa Fe, en el cual se observa cómo hay una adherencia de la suspensión concentrada a las paredes del envase y una reacción de incompatibilidad, mientras que esto era lo correcto, lo esperable de una buena mezcla, y estos eran efectos indeseados porque habíamos hecho las cosas mal, ¿no es cierto? Aquí vemos cómo sufre un concentrado emulsionable con adherencia en las paredes versus otra mezcla que no presentaba esa problemática. Esto es en Río Cuarto, Córdoba, y esto en Villa Dolores. Aquí lo que hicimos fue la incorporación de un coadyuvante de baja calidad a una suspensión concentrada, y esto era un gránulo dispersable, ¿sí? Le hemos agregado un coadyuvante de mala calidad y como resultado obtuvimos una separación de fases, precipitación y una adherencia muy importante a las paredes del recipiente que nos imposibilitó la recomendación de esta mezcla, ¿sí? Hay un montón de situaciones en las cuales la compatibilidad de mezclas puede generar inconvenientes. Bueno, y esto es algo muy visual. Este es un video que me han compartido los chicos de Rizobacter. Y acá se puede ver cómo hay separación de fases, ¿no? Una formulación que es un concentrado emulsionable debería estar formando micelas, estabilizado, y aquí justamente lo que pasó es que se separó y fue arriba. Obviamente la aplicación de este ingrediente activo va a ser diferente a lo largo del lote y no va a cumplir con la función, además de los problemas operativos y logísticos que puede generar en el tanque, ¿sí? Por eso en mezclas no es una cuestión de que se corte o no, parece más sencillo, porque la incompatibilidad compromete la eficacia, hace que productos puedan realmente rendir menos. También cambia la distribución de la dosis en el lote, cambia la selectividad en un cultivo, cambia el periodo residual en el campo, puede cambiar el carryover, ¿no es cierto? La fitotoxicidad en secuencias rotacionales de cultivos, la operatividad y la seguridad de la aplicación. Es decir, no es solo que yo vea algo en el Learner Measure. Detrás de una reacción de incompatibilidad están en juego un montón de cosas. Por esto, la compatibilidad no es un lujo, ¿sí? Es una necesidad y tenemos que incorporarla, estudiar y trabajar estos temas para hacer las cosas mejor, porque una mezcla bien pensada realmente suma valor. Bueno, muchas gracias. Muy bueno, Alejandro. La verdad que es súper claro los conceptos. Es un tema que lo vemos muy necesario para seguir abordándolo. Me gustó que fuiste bastante claro con muchos ejemplos, así que espero que lo puedan aprovechar al máximo. Y desde Atanor queríamos mostrarle qué herramientas tenemos para tener un manejo más eficiente. Entonces, sabemos que hoy el productor enfrenta grandes desafíos, controlar malezas cada vez más complejas, hacerlo con márgenes cada vez más ajustados, ¿no? Entonces, eso nos lleva a tener que ser más eficientes, no poder fallar y tomar mejores decisiones. Y siempre me acuerdo de un productor que nos decía que la aplicación más cara es la aplicación que no funciona. Entonces, desde Atanor nos preguntamos, ¿cómo podemos ayudar a que el productor sea más eficiente? Y definimos desde el área de desarrollo e investigación dos líneas de trabajo muy claras, basadas en generar información que sea útil, confiable y que sea fácil de usar. Y estas dos líneas de trabajo se van a basar en cómo manejamos malezas difíciles. Sabemos que las resistencias van en aumento, cómo aprendemos a rotar principios activos. Tenemos que volver a las bases de usar ingredientes que antes por ahí los dejamos de usar, que no son habituales. Entonces, esa es una línea de trabajo. Y la siguiente, que viene a colación de lo que venía hablando Alejandro, es las incompatibilidades de tanque que nos generan estas pérdidas de tiempo y sobre todo pérdidas de dinero. Bueno, para la primera línea de trabajo
generamos una red de ensayos con especialistas que abarca todo nuestro país, desde el norte, el centro y el sur. Tenemos grandes referentes donde nosotros medimos eficacia de nuestros productos, como así también medimos versus los principales competidores del mercado. ¿Cómo funcionan nuestros productos? Nos enfocamos en controlar malezas las más problemáticas y la idea de esto es generar una estrategia real que esté validada por estos expertos y el punto fundamental es que sean competitivas económicamente. Entonces, nuestra red de ensayos llevamos, o nuestros ensayos en números, llevamos más de 3 años generando datos, con más de 15 expertos trabajando en nuestra red, tenemos 30 localidades que realizamos por año, más de 1.500 parcelas que llevamos año a año, y al día de hoy llevamos acumuladas 6.000 parcelas de ensayos, con más de 15 parcelas blancos. Y acá puse un par de fotos donde, ¿qué evaluamos? Miramos un testigo y después diferentes estrategias de control de una determinada maleza, medimos eficacia, medimos cómo estamos contra los competidores y la idea es arrojar una estrategia de manejo que esté a la altura, que tenga muy buena eficacia de control, pero a su vez que sea económicamente viable. Les voy a mostrar, este es un ensayo que realizamos de eficacia y costo de nabos. Entonces vemos dónde se encuentran nuestras principales opciones de control de nabos, en este caso, donde vemos muy buena eficacia a menores costos que, por ejemplo, la competencia. Donde en el eje de las Y vemos la eficacia de control y en el eje de las X el costo de cada tratamiento. Muy bien. Eso es uno de nuestras líneas de trabajo, investigar el control de malezas y eficacia. Y la otra línea de trabajo que les comentaba es la calidad de nuestros productos. ¿Cómo podemos combinar ingredientes activos sin que sea un dolor de cabeza? Brindarle información al productor para que sepa de antemano cómo van a funcionar en el lote o cómo van a funcionar en la pulverizadora. Entonces, ¿qué hicimos? Trabajamos con un laboratorio independiente donde le enviamos todas nuestras formulaciones a este laboratorio para que ellos realicen combinaciones que realiza el productor y nos dé una devolución. Entonces, actualmente llevamos más de 1.000 combinaciones llevadas a cabo, 3 años construyendo datos, 28 de nuestras formulaciones testeadas y también testeamos competidores que pueden llegar a ser por volumen o por precio. ¿Y esto qué nos permite? Ahorrar tiempo, evitar un error y tomar mejores decisiones. Acá en las imágenes vemos imágenes que nos devolvió el laboratorio, cómo funciona otro metribuzin, sulfentrazone y glifosato potásico en mezcla y qué podemos hacer desde Atanor, cómo funciona nuestro producto, cómo funciona nuestro metribuzin con sulfentrazone y el glifosato. Entonces, queremos ver cómo podemos hacer cómo funcionan nuestros productos versus la competencia. ¿Qué hacemos con toda esta información que hace 3 años venimos trabajando y generando datos? No sirve de nada tener muy buena información si el productor no puede tener acceso a eso. Entonces, decidimos crear esta herramienta digital que sea simple, de fácil acceso y que sea bien práctica. Y ahí les dejo el código QR porque todo esto va a estar a través de nuestro chatbot de WhatsApp. Y ahora les quiero mostrar entonces cómo funcionan. Tenemos un recomendador agronómico que nos va a dar información de toda esa base de ensayos que tenemos realizadas con expertos. Nos va a dar información sobre eso. Tenemos la compatibilidad de mezclas que viene del laboratorio que analiza nuestros productos y un calculador de volúmenes que nos va a decir cómo preparar ese caldo o ese mosquito. Bueno, voy a comenzar con el recomendador agronómico. Les voy a mostrar un video bien sencillo de cómo funciona. Acá le voy a escribir hola y me va a contestar porque yo ya acepté términos y condiciones. Entonces me saluda por mi nombre. Tenemos un menú, elijo recomendador de productos.
Tenemos otras opciones, tenemos mucha información que pueden acceder. Voy al recomendador, elijo esa herramienta. Bien. Bien. De ahí me va a decir qué opción, dentro de qué cultivo queremos controlar malezas. En este caso yo voy a seleccionar soja, pero como ven tienen maíz, tienen girasol, tienen trigo, todos los cultivos. Segundo, hay que elegir en qué malezas tenemos problema. Yo voy a seleccionar yuyo colorado. Tenemos hasta 3 malezas, podemos seleccionar dentro de esta herramienta. Voy a elegir una más. No, nos consulta, van yendo solo los mensajes, nos consulta si queremos y digo que sí. Voy a sorgo de Alepo, tenemos rama negra, tenemos borreria, todas las malezas target de Argentina que llevamos dentro de la red de ensayos. Bien, ¿qué etapas vamos a utilizar? Barbecho químico largo, barbecho químico corto, preemergentes y postemergentes. También nos da la opción de unir barbecho químico corto con preemergente. La segunda pregunta es ¿desde qué momento vamos a comenzar el tratamiento? Yo voy a elegir desde el principio, barbecho químico largo. ¿Cuál es el nivel de maleza, el nivel de presión de malezas que tenemos? Voy a seleccionar alta y en un momento se va a generar, como ven, la recomendación, donde la recomendación es un PDF que nos va a decir dentro del portfolio Atanor cómo podemos atacar esta maleza. Donde podemos ver que desde un barbecho químico largo, por ejemplo, un reseteo de lote, que nos recomienda utilizar un 2,4-D, dicamba, glifosato y prometrina. Para un barbecho químico corto, volver a resetearlo si hubiese sido necesario, 2,4-D, diflufenican y glifosato. Acá la idea o la estrategia es rotar principios activos dentro de nuestro portfolio, todo lo que podemos ofrecer. Para preemergencia, S-metolaclor más sulfentrazone, y en el caso de tener escapes, los postemergentes pueden ser 2,4-D más glufosinato de amonio, nuestros dos productos tienen registro sobre cultivos tolerantes, y si no tuviese esta tecnología podemos usar fomesafen más glifosato. Ahora les voy a mostrar la siguiente herramienta que es de compatibilidad de mezclas, de ¿cómo funciona esta herramienta entonces? De nuevo, es un chatbot de WhatsApp. Voy a WhatsApp, escribo hola, solamente para comenzar a activar la herramienta. Es el mismo menú, lo que voy a seleccionar es compatibilidad de mezclas. Este menú también tiene mucha información que ustedes pueden acceder. Bien, ahí nos dice qué glifosato vamos a usar. Atanor tiene 2, glifosato líquido, sólido, utilizo el líquido. Nos pregunta si vamos a utilizar atracina, yo selecciono que no. Luego si vamos a usar 2,4-D, selecciono 2,4-D microemulsión. ¿Qué dicamba vamos a usar? Si vamos a usar, selecciono que sí. Vamos a usar dicamba. Si vamos a usar S-metolacloro, selecciono que no. Ustedes pueden elegir la combinación que ustedes quieran. Y luego nos da todo el listado de los productos de Atanor. Yo elijo que ningún otro, pero si ustedes quisieran, pueden seleccionar y colocar el número del producto que ustedes quisieran usar. Y ahí nos arroja el resultado. ¿Cuál es el resultado? Ahí les voy a mostrar más grande. El resultado de esta compatibilidad nos indica que es excelente. El orden correcto de la carga de productos en nuestro tanque sería dicamba más glifosato líquido más 2,4-D microemulsión. Otro dato que nos tira esta herramienta son las dosis máximas por registro. En este caso, hasta 500 centímetros cúbicos o medio litro de dicamba, hasta 4 litros de glifosato y hasta 1,7 litro de 2,4-D microemulsión. Alguna sugerencia como tercer punto y no nos sugiere ninguna en este caso. Y vemos una foto del laboratorio con a los 0, 15 minutos, 30 minutos y 45 minutos desde el inicio de ese testeo. Esta mezcla está en reposo
con un agua de 100 ppm de dureza, con las dosis máximas de producto comercial, fue realizado, y la mezcla puede contener un colorante para visualizar mucho mejor si hay un corte. Si hubiese un corte, el chatbot te lo va a mostrar y se va a ver, se va a ver muy bien con este colorante que les menciono. Bueno, la siguiente herramienta es el calculador de volúmenes. Les voy a mostrar, entonces, esto es a continuación de la compatibilidad de mezclas, donde nos pregunta si quisiéramos calcular qué cantidad de producto necesitamos. Y selecciono que sí, y nos consulta ingresar la dosis de dicamba que vamos a pulverizar. Yo seleccioné 300 centímetros cúbicos. Luego la de glifosato, coloqué 2 litros, coloqué solo 2, que no necesita más, y luego coloqué cantidad de 2,4 de microemulsión, que coloqué 1 litro. Luego debo ingresar la superficie que voy a aplicar, yo puse 500 hectáreas, luego tengo que poner el volumen del caldo por hectárea, en este caso 70 litros por hectárea, y el volumen total del tanque de la pulverizadora de mi mosquito, que puse 2000 litros. Esos son todos los datos que uno tiene que cargar, que va a aplicar en el lote, y automáticamente nos arroja un PDF con los datos calculados ya que necesitamos para cada aplicación. Entonces nos dice qué superficie, qué volumen de caldo aplicamos por hectárea, esos datos son los que yo ingresé, el tanque de la pulverizadora, y cada tanque de la pulverizadora nos servirá para aplicar, en este caso, 29 hectáreas. La aplicación va a requerir llenar el tanque 18 veces con las cantidades indicadas en columna por tanque. La última columna, la última carga es de 1000 litros de caldo con las cantidades indicadas en la columna último tanque. Y la cantidad de producto comercial a utilizar está indicada en la columna total. Entonces, en la columna total tenemos todos los litros que vamos a necesitar por producto. Esto está muy interesante para poder mandárselo, por ejemplo, al mosquitero que tiene que preparar, donde podemos mandarles los dos PDF, tanto el de compatibilidad como el calculador de volúmenes. Esas son las herramientas. Y por último, quería mostrarles una parte del portfolio de Atanor. Atanor tiene el portfolio más amplio del mercado, contiene 2 tipos de glifosato, 2 formulaciones, tanto líquida como sólida, tiene dos tipos de 2,4-D, tiene una microemulsión y etilexil, uno de los más conocidos del mercado. Poseemos dicamba, diflufenican, atracina, cletodin, flumioxacin, metribuzin, S-metolacloro, como para hacer un reseteo de lote, y muchos preemergentes para ir rotando. Dentro de los posemergentes que tenemos imacetapir, si fuese un maíz CL, o también si fuese un maíz sin esa tecnología, contamos con mesotrione y nicosulfurón. Como también les comentaba hoy que tenemos glufosinato de amonio para maíces con tecnología. En el caso del cultivo de soja, también pueden ver, tenemos muchos principios activos registrados para soja. Dentro del cultivo de soja podemos utilizar, o tenemos dentro del portfolio 3 PPO, tenemos sulfentrazone, tenemos flumioxacin y fomesafen, tenemos sulfometurón más metsulfurón, es un producto para un barbecho, para ir hacia un lote de soja STS con muy buenas performance sobre gramíneas complicadas. Contamos con diclosulam, esos son dentro de los ALS, ¿no? Y también imacetapir. Para el cultivo de trigo, bueno, mencioné ya la mayoría de los principios activos, pero les menciono los que no les mencioné. Tenemos MSPA y como última incorporación tenemos pinoxaden como postemergente para controlar gramíneas dentro del cultivo de trigo. Para el caso de girasol también contamos con un portfolio bastante amplio que podemos cubrir desde un barbecho corto hasta la preemergencia tranquilamente. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que puedan utilizar estas herramientas digitales. Son muy fáciles de utilizarlas.
solamente tienen que escanear este código QR y los va a llevar con nuestro número de teléfono, donde pueden empezar a utilizarlas. También quería comentarles que tenemos un canal de YouTube donde pueden acceder a un montón de capacitaciones con expertos que llevamos realizadas, así que los invito a todos a seguirnos en nuestros canales. Muchas gracias. Bueno, vamos llegando al final de esta capacitación. Le quiero agradecer a Alejandro por su tiempo, por el expertise de la charla, me gustó mucho. Los invito a todos a poder dejar sus comentarios en la sección de preguntas. Y bueno, agradecerte, Alejandro, por tu tiempo. Gracias, Samantha, por la convocatoria. La verdad que ha sido un momento compartido muy grato. Y también, bueno, aprovecho a invitarlos. Ahí tengo presencia en Instagram con mi cuenta que es dr.alejandrobrunori. Y ya hace un año aproximadamente que empecé a compartir información técnica desde el hashtag Guardianes del Agro, que es un poco una propuesta bastante moderna, considerando ahora que la información se canaliza de otras formas, hay que ir adaptándose a nuevas formas de comunicación de la ciencia y de la información, así que bueno, tengo presencia en redes, en Instagram, en el LinkedIn, y es importante que podamos seguir a lo largo del tiempo perfeccionándonos, estudiando, aportando valor en cada uno de los procesos en los cuales hay ineficiencias que muchas veces son ocultas, no nos damos cuenta, pero cuando le ponemos un poco de tiempo, ahí vemos que podemos gestionar cosas en los sistemas para seguir mejorando. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Alejandro, y bueno, los invitamos a todos a seguir en contacto. Gracias.